Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Vamos a leer Salmo 95 del 1 al 7. Vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador, entremos a su presencia con gratitud y cantemos himno en su honor, porque el Señor es Dios grande, el grande Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra, suyas son las más altas montañas. El mar le pertenece, pues él lo formó. Con sus propias manos formó la tierra seca. Vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo, Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos ovejas de sus prados. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Digno del honor. digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de honor, digno de honor, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Dios de mi corazón,
salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Buenas tardes, hermanos. Antes del momento de oración les quería compartir un versículo que está en Salmo 59, 16 y 17, y dice: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Espero que todos podamos tener la convicción de que el Señor es nuestro refugio en los malos días. Hoy es el día, me levanto a luchar. Confío en su promesa, conmigo Dios está. Puedo sentir que me acompañarás y me guiarás. Nada puedo yo temer, si contigo iré. En ti cobramos fuerzas para ir a trabajar, porque el día afuera hay muchas almas Para rescatar. necesidad.
hasta aquí. Pero el Señor te dice, ponlo sobre mí. Me gozo en servir en la tribulación. Me pongo en tus manos, oh Señor. En ti cobramos fuerzas para ir a trabajar, porque allí afuera hay muchas almas Para rescatar. No hay tiempo que perder, es el tiempo de acción. Hay tanta necesidad de salvación. Hay que llegar a cada hogar. Este mundo necesita a Dios. No hay tiempo que perder, es el tiempo de acción. Hay tanta necesidad de salvación. Hay que llegar a cada hogar. Este mundo necesita a Dios. Y a mí también. Necesita mundo a Y a mí también. No hay tiempo que perder. Es tiempo de acción. Necesita perder. Este mundo necesita a Dios. Hola, ¿cómo están? Espero que tengan un lindo domingo, bastante caluroso el día de hoy. Bueno, vamos a retomar un poquitito la charla del domingo pasado con respecto a la burra, el asna que le habló a Balaam. El domingo pasado habíamos hablado en términos generales el acontecimiento de Balaam con el rey Balac y su benemérita asna. Pero íbamos a centrarnos en unos versículos, en 10-12 versículos de Números 22, versículo 22 hasta el 33-34. Porque ahí ocurre un hecho bastante interesante que vamos a tratar de desmenuzar un poquito. Vamos a situarnos nuevamente en contexto. ¿Se acuerdan que Balac vio al pueblo de Israel? Tenía miedo porque ya tenía prestigio, guerrero el pueblo de Israel. Entonces decía, voy a buscar a un profeta para que los maldiga y yo me libre de este pueblo de Israel. Y así fue que este rey Balac envió 3 veces a emisarios para que hablen con Balaam, que era profeta de Dios, para que lo acompañe. Y le decía, si vos me maldecís a este pueblo, yo te voy a dar oro y riquezas. Cada vez que estos emisarios llegaban, Balac tomaba un tiempo de oración a Dios y le preguntaba qué era lo que debía hacer. Fue así la primera vez y Dios le contestó, no vayas con ellos y diles que no. La segunda vez que vinieron los emisarios, Balaam dijo, esperen, quédense hasta mañana, yo voy a hablar con Dios a ver lo que Dios me dice. Y efectivamente fue así, Dios le volvió a decir, no vayas con ellos. El rey Balac volvió a enviar un tercero grupo para convencerlo a Balaam. Y Balaam volvió a tener la misma actitud. Les dijo a estos emisarios, esperen que yo voy a hablar con Dios para ver qué es lo que Dios me dice. Entonces entendemos de esta parte que Balaam tenía una muy buena relación con Dios y que Dios le contestaba. Él conocía y sabía quién era Dios. ¿Por qué? Por una vida de comunión. Dios le respondía y le decía, Señor, ¿qué debo hacer en esta tercera vez? Y ahí viene el versículo 22. Dice, ve con ellos, pero hacé lo que yo te diga. Entonces Dios tenía un plan, tenía un proyecto, tenía una idea de qué hacer cuando Balaam llegue al reino de Moab y que se encuentre con el rey Balac. Y acá viene la parte que nos toca a nosotros. Balaam prepara su asna y empieza a caminar, pero ya en el versículo 22 se le aparece un ángel.
Oh, pues en el versículo 22 se le aparece un ángel como adversario. Se le apareció 3 veces el ángel como adversario. En el versículo 22, en el versículo 24 y en el versículo 26. Ahora, ¿por qué se le apareció como adversario el ángel? Porque el ángel decía que tenía una espada de fuego en la mano. Y esas 3 veces el burro vio al ángel, no lo vio Balaam. Ahora, ¿por qué vio el burro al ángel y no lo vio Balaam? Balaam, en el versículo 24, cuando se le aparece la primera vez el ángel, evidentemente algo había ocurrido con Balaam. Balaam había sido tentado con las riquezas que iba a obtener cuando, por medio de una oración, maldiga al pueblo de Israel. Y como decíamos el domingo pasado, bajó la vista de Dios, dejó de mirar a Dios y empezó a ver los beneficios que tendría una vez que orara contra el pueblo de Israel para maldecirlo. Entonces bajó la vista de Dios. Y es muy probable que Balaam haya empezado a imaginarse qué haría con todas esas riquezas y cuántas serían, pensando, total es una oración de maldición, Dios los va a reponer al pueblo de Israel y van a contestar igual. Pero imagínense a Dios mandando a un ángel para frenarlo a Balaam, para que no vaya con Balac, porque Dios vio que el corazón de Balaam se había torcido. Y así sucedió que en el versículo 26 el ángel se le pone delante del camino estrecho. El burro lo ve y se queda quieto. Y Balaam le pega a la asna, no es un burro, es un asno, le pega a la asna como las veces anteriores. La primera vez la asna vio al ángel y se apartó, y Balaam le pegaba. La segunda vez, la asna se corrió de un costado, le lastimó la pata y Balaam le volvió a pegar. Y esta tercera vez que se echó también le volvió a pegar. Ahora, qué enceguecido que hubiera estado Balaam como para no entender la situación. Él, que unos días antes se acercaba en oración a Dios y que le decía, Señor, ¿qué hago? Y Dios le contestaba en el momento, ahí no tenía el discernimiento para entender que había alguien de parte de Dios delante de él. Porque había bajado la vista de Dios y las riquezas que iba a obtener lo había enceguecido. Entonces cuando la burra le habla, le dice, ¿por qué me pegás? No siempre fui fiel a tus deseos y te llevé a todos lados, palabras más, palabras menos. Dice, ¿cómo la burra me habla? Y ahí aparece, Dios le abrió los ojos para que vea al ángel. Y el ángel le dice, yo me aparecí 3 veces, porque tus pensamientos son malos. Vos iniciaste el camino oyendo la palabra de Dios y esperando indicaciones de Dios. Pero sin embargo, tú no seguiste pensando en eso que había hablado Dios. No emprendiste tu camino esperando nuevas indicaciones de Dios. Sino que pusiste tus ojos en las riquezas, pusiste tus ojos en los beneficios que ibas a obtener una vez que habías maldecido el pueblo de Dios. Y el ángel le dice, muy duramente, si la burra no se hubiera corrido, yo te hubiera matado a vos y a la burra la hubiera dejado viva. Porque aparentemente la burra tenía más discernimiento que Balaam. Y ahí él comprendió su pecado. Él comprendió que se había dejado llevar por los deseos. Él se había dejado llevar por todos esos futuros regalos. Porque anteriormente, cuando llegan los primeros emisarios, Balaam dice, ni aunque el rey me dé todo el oro de su casa, yo voy a ir. Y ahora estaba pensando en el oro de su casa.
O sea, en el transcurso del camino pasó algo interior en Balaam, que lo hizo apartarse de la voluntad de Dios. Y el ángel se lo hizo notar. La burra es la burra. El asna lo hizo reflexionar, lo hizo pensar. Y el ángel le hizo ver, le hizo notar su pecado. Y él entendió ahí que se había desviado. Y se arrepintió, se postró y se arrepintió. ¿Qué tenemos de esto? Que Dios, por más que muchas veces nos estemos deslizando por los deseos mundanos de riqueza, de gloria, de nombres, Dios no se aparta de nosotros, sino que nos manda señales. Lo ideal hubiera sido que ante la primera señal del ángel, que el burro se va por otro camino, él hubiera pensado, ¿por qué el burro se va por este camino? ¿Qué es lo que pasa? Y ver el discernimiento, qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, él estaba enceguecido y le empezó a pegar. Igual que la segunda vez. Si la burra tiene comportamientos extraños, él debería haber reflexionado, ¿por qué este animal hace estas cosas que jamás hizo? ¿Qué es lo que está pasando? Y sin embargo le pegó. Y aún así la tercera vez. Y le volvió a pegar. Pero cuando el ángel le hizo ver su propio corazón, lo errado que estaba, el camino equivocado que iba a tomar, seducido por las riquezas, él se arrepintió. Él se arrepintió y dijo, he pecado contra Dios. Si quieres, vuelvo para mi casa. Y acá termina con el versículo 32, que es el mismo que el versículo 22. El versículo 35 es el mismo que el versículo 22. No, ve con ellos y haz lo que yo te voy a indicar. Teníamos que en el versículo 22, cuando oró a Dios para ver qué hacía, Dios le dijo, ve con ellos y haz lo que te voy a indicar. En el medio está este episodio con el asno y el ángel, que es como un alto. Y en el versículo 35 es como que se reacomoda todo de vuelta. ¿Y qué le vuelve a decir? Ve con ellos y espera indicaciones y haz lo que yo te voy a decir. Lo que podemos presuponer y entender de esto es que si Dios tiene un plan para ejecutar, lo va a ejecutar. Va a tratar de todos los medios para que nosotros entendamos cuál es ese plan. Y la parte que nos toca a nosotros es no dejarnos seducir por estas cuestiones que a veces nos atraen, que nos tientan, y bajar la mirada de Dios y poner los ojos en otras cosas. ¿A Balaam le faltaba algo? A Balaam no le faltaba nada. Él vivía bien, estaba tranquilo. Dios le proveía todos los días las cosas que él necesitaba para vivir. Ese no era el problema. El problema era cuando su ambición fue seducida y fortalecida, cuando estos emisarios le propusieron que maldiga al pueblo de Israel a cambio de riquezas. Y ahí se le abrieron los ojitos. Entonces, prestemos mucha atención muchas veces con las cosas que nos pasan. Y siempre tengamos la actitud de Balaam al principio del capítulo. Voy a esperar y voy a entender qué es lo que Dios me dice. Y que lo que es lo que Dios me diga, eso voy y eso haré. En este caso le dijo, anda y espera indicaciones para ver qué vos tenés, qué es lo que vos vas a hacer. Y bueno, hasta aquí termino esta parte. Vamos a hacer el domingo que viene el análisis de lo que viene después. El domingo pasado vimos un pequeño resumen y acá vimos una actitud de cómo se puede perder la comunión con Dios a causas, por ejemplo, en este caso, de ceder a la tentación de la riqueza. Balaam no se había olvidado de Dios, pero puso en primer lugar y sus ojos en todo lo que iba a recibir. Bueno, que Dios nos bendiga, que nos cuide, que el Señor nos esté acompañando en esta semana.
Cuidémonos nosotros, cuidemos a que tenemos al lado. Todavía la pandemia no terminó, empezó la vacunación, pero a veces cuando empieza la vacunación parece que nos aflojamos un poco. No nos aflojemos, sigamos cuidándonos nosotros y cuidemos a que tenemos al lado. Que si todos nos cuidamos entre todos, la pandemia se va a superar de una manera mucho más sencilla. Que el Señor nos acompañe y que tenga una linda semana. Dios es fiel.